En 2016 se cumplieron 30 años de la muerte de Jorge Luis Borges y, como era lógico, hubo homenajes, reediciones y hubo un libro en particular que fue probablemente el más esperado desde hace larguísimos años. El libro es este, es el primer libro que María Kodama le dedica a Borges. Es un libro hecho básicamente de conferencias, pero que está recorrido por una intimidad, yo diría, entre líneas. María, muchas gracias por haber venido a Conversaciones de la Nación. Muchas gracias por haberme invitado. En la última de las conferencias, o en el último texto de este libro, me llamó la atención que hay un momento en que vos te dirigís a Borges directamente en segunda persona. Le decís usted. A mí eso me resultó una conclusión muy conmovedora del libro, porque instauraba un diálogo todavía posible. Y lo primero que quería preguntarte es si, aunque sea de una manera misteriosa, seguís conversando con Borges. Bueno, no tan misteriosa. Yo creo que cuando alguien quiere a una persona muchísimo, esa conversación continúa, aunque esa persona no esté y uno sepa que no está. Porque, no sé, es la serie de recuerdos, de cosas vividas, de imaginar si le gustaría o no le gustaría lo que uno está haciendo. Es algo que continúa, es un diálogo eterno. Muchas veces hablas de que Borges está ahora en el gran mar. Sí. ¿Cómo te imaginás vos ese gran mar? ¿Cómo crees que lo imaginaba Borges? Bueno, esa es una expresión muy linda que yo uso siempre en lugar de la muerte, que es los florentinos decían que la persona había entrado al gran mar, que es la eternidad, ¿no? Y como los vikings, digo vikings porque Borges no quería que se dijera vikingo, como los vikings también colocaban a sus muertos en una balsa, en una canoa, y con la proa hacia el este, y bueno, lo ponían en el mar también, ¿no es cierto? Porque consideraban que eso los iba a llevar a la eternidad. Pese a que pensó en muchos de sus poemas, en muchísimos de sus textos, ficciones, ensayos, la muerte es una presencia casi continua en la literatura de Borges, de distintas maneras. Me acuerdo de ese poema que habían traducido, La Sepultura, que es un poema anglosajón, antiguo, muy terrible poema. Sí. Pero a la vez él en otros momentos veía el horizonte de la muerte como una, no sé si la palabra es liberación, pero en cierto sentido como un alivio en ocasiones. Sí, pero él decía que sentía la curiosidad, ¿no?, de saber cómo era eso, que nadie sabe, nadie ha vuelto para contarlo. Así que no, era una persona que era como lógica, y lógicamente quería saber qué pasaba. Ahora él, bueno, como yo era agnóstico, y entonces era muy divertido porque él decía, digamos, como intelectualmente, así como una broma, que de todas las formas posibles después de la partida, la más lógica era la reencarnación. Entonces que nos prometiéramos que si eso existía, y según él nosotros veníamos de otras reencarnaciones, íbamos evidentemente a reencontrarnos. Yo le decía, sí, Borges, totalmente seguro nos reencontramos. Ahora, yo tengo que ser sincera con usted, en la próxima yo científica. Y él me decía, no me diga eso, porque él quería volver a ser escritor. O sea que siempre se sintió muy contento con su destino de escritor. Evidentemente, si quería reencarnar y volver a ser escritor. Evidentemente que sí. Sí, bueno, era su esencia, ¿no? ¿Y vos tenés esa curiosidad también de una reencarnación en la que vuelvan a encontrarse? ¿O lo tomás más como un juego? No, y para él también era un juego. Sí, son cosas que son juegos, bueno, que uno hace. Y sí, si eso existiera, sería divertido reencontrarnos. O como él decía, venimos de varios reencuentros anteriores. Por eso me decía que prometiéramos volver a reencontrarnos. Cuando uno pierde a un ser querido, a un ser muy cercano, por ahí el sentimiento de la ausencia no es sublime necesariamente, sino que esa ausencia se nota en detalles minúsculos, qué sé yo. Puede ser en un momento del desayuno, cuando alguien se hace un café, en determinadas cosas que uno querría compartir con otro y se da cuenta que esa otra parte con la que debería compartirlos no está. ¿En qué momentos del día sentís esa nostalgia o la ausencia de Borges? Es que no siento la ausencia, es como si estuviera en mí.
yo no puedo explicarlo. Entonces es como una compañía permanente, aunque sé que no está, ¿verdad? Pero es lo que yo siento dentro de mí. ¿Por qué esperaste tanto para publicar un libro sobre Borges? Bueno, no es un libro sobre Borges, son conversaciones que yo hago en torno a los que me piden. Yo doy conferencias en todo el mundo, también acá en la Argentina, en distintos lugares, y yo no quería hacerlo, pero una de las conferencias cayó en manos de la gente, y entonces a él le interesó, y entonces empezó la presión, y llegó un momento en que nos enojábamos, que no puedo o no debo, o aceptaba publicarlo. Y como venía justamente esta fecha, pensé, bueno, está bien, vamos a hacer un homenaje a Borges y ya está. Así que fue por ese motivo. No, yo no tenía interés de publicar. ¿Lo ves como un homenaje, tal como el título lo dice, sí. Es literalmente para vos un homenaje? Sí. Porque Borges quería que yo publicara, yo escribo cuentos, él quería hacer el prólogo y yo no quería, justamente, no quería. Por eso no publiqué. Pero tengo, en fin, algo que fue muy divertido, que un cuento mío, que yo había publicado hacía tiempo, se llamaba El dinosaurio, salvó al argentinosaurio. Entonces eso me pareció genial, muy divertido. Era muy diferente el Borges íntimo del Borges público que nosotros conocíamos en las entrevistas, en las conferencias. Bueno, sí, no, porque por supuesto en la intimidad tratábamos temas que eran diferentes de los temas que podían preguntarle los periodistas o la gente en una conferencia, pero no muy diferentes, es decir, la diferencia está en que unas cosas están dichas o hechas o habladas desde una intimidad y las otras son públicas y entonces tienen otra forma de expresión también, ¿no? Te preguntaba esto porque la sensación que uno tiene para los que... Yo vi a Borges una sola vez en mi vida, en una feria del libro en la que vos, como te conté una vez, le sostenías la mano para que firmara los ejemplares. Ah, sí. Pero después, por supuesto, cuando uno ve entrevistas filmadas e incluso conferencias, uno ve que, o presiente que era completamente auténtico, que de aquello sí. de lo que hablaba en público, quizás también lo hablaba en privado, que no había una impostación. No, eso no. Él era siempre, digamos, con lo que respecta a sus ideas, a su forma de pensar, de ser, sí. Podía hablar, por supuesto, de otros temas que no eran los que hablaba con los periodistas que le hacían preguntas determinadas sobre determinados temas. Ahora, en lo que respecta a sus ideas sobre los temas, fuera ante el periodismo o no el periodismo presente, él expresaba sus ideas que eran siempre las mismas, ¿no? Sí. Esa condición de sinceridad casi completa aparece también en los distintos escritos, ya sea aquellos que hacía para el libro o aquellos que hacía para el periodismo. Una de las conferencias que más me gustó de tu libro es aquella en la que hablas del Borges periodista. Porque lo más sorprendente que hay es cuando uno lee las colaboraciones en El Hogar, las colaboraciones en Sur o en Crítica, él escribía igual que ahí, no hacía una diferencia entre Sur y Crítica. Él escribía de la misma manera cualquiera fuera el medio. Sí. Él era Borges siempre, esa es la sensación que uno tiene. Sí, es real. Se manejaba así. Se manejaba así, sí. ¿Qué crees que hay sobre todo en sus ficciones, que resultó que auspició tanto esta imaginación no literaria? Bueno, porque yo creo que, curiosamente, y eso es lo que lleva al fracaso a los directores de cine, la obra de Borges es muy visual. Cuando uno la lee, aparentemente es visual, y ahí está la trampa, ¿no? Debajo de eso hay otra historia que en general los directores de cine olvidan o no la ven, que es toda la parte de su formación filosófica que se expresa a través del relato. En Borges el relato no es un relato, nos sentamos, tomamos agua o café, no, es otra historia. Entonces a los directores se les escapa un poco eso y piensan, magnífico, acá tenemos el film, porque curiosamente, y quizá porque se interesaba en la pintura, su obra es muy visual, ¿no? Y allí viene el fracaso de las películas. Si no le fue tan bien a Borges con el cine cuando lo adaptaron, como se dice. No, por eso, es muy difícil. ¿Cuándo va a haber un libro tuyo que no sea sobre Borges? ¿Va a haber un libro tuyo que no sea sobre Borges? Bueno, yo tengo para publicar libros, yo escribo cuentos, pero no sé, y hay cosas que son muy interesantes, ¿no? Porque a Borges le gustaban mucho mis cuentos,
estaba contentísimo porque la gente le decía que no tenían nada que ver con los de él, por los pocos que yo publiqué en diarios o revistas, cuando él estaba así muy enojado porque yo no quería publicar, no quería su prólogo. Y bueno, como te dije, uno de ellos salvó al argentinosaurio, porque fue en el momento en que habían mandado a la Feria de Frankfurt como íconos a Maradona, Gardel, etc. Y en Frankfurt les dijeron, magnífico, respetamos los íconos, pero necesitamos escritores. Entonces agregaron a Borges y a Cortázar. Y un día yo recibo un llamado diciéndome si yo podía hacer, me iban a pedir 3 favores. Dije, sí, encantada, como en los cuentos de hadas. Entonces me dijeron, primero, si podía llevar algo a la feria de Borges, sí. Si podía dar una conferencia, sí. Y tercero, que tenían un problema con el dinosaurio. Ah, no, le digo, yo no soy paleontóloga, yo no puedo hacer nada. No, sí. Yo al día siguiente me iba a Nueva York. No, sí, porque escribiste un cuento. Ah, no, le dije, yo no lo puedo buscar, no sé a dónde está. No, pero lo obtenía un muchacho que lo había leído y que le había gustado y lo conservó. Lo único que yo tenía que hacer era escribir una carta autorizando a su traducción para ser leído en traducción simultánea. Bueno, hago eso y cuando se hace la comida, un señor a mi lado dice, bueno, salvaste el dinosaurio. ¿Qué pasa con el dinosaurio? Que el dinosaurio iba a ser confiscado como la fragata Libertad. Claro. Y se enteraron cuando iba camino a Alemania. Entonces le dicen a este señor que tenía que hacer algo para que no llegara. Si yo no puedo hacer nada, lo único que puedo hacer es hablar con el juez y ver cómo se arregla esto. Entonces el juez le dijo, bueno, única posibilidad, unirlo a un hecho cultural importante y yo pospongo la fecha y a ustedes les da tiempo para juntar el dinero. Y bueno, y ese muchacho cuando escuchó eso dijo, ya está, yo tengo el cuento de María y como nunca leyó nada, nunca hizo nada con sus cosas, fantástico. Así que salvé al dinosaurio de ser confiscado. Pero hay posibilidades de que haya un libro tuyo, no es una ilusión. Puede ser. Sí, Ese es un libro tuyo, pero digo, un libro tuyo de tu ficción. Sí, puede ser, sí. Sí. Así que sí, a Borges le gustaba mucho. Cada uno de nosotros, cuando lee a Borges, como pasa con cualquier escritor que uno quiere y admira, tiene ensayos, o en este caso cuentos, a los que vuelve recurrentemente. O poemas, puede ser también. ¿Hay alguno en tu caso de todos los textos de Borges al que vuelvas una y otra vez? ¿O porque encontrás alguna conexión particular con ese escrito? ¿O porque te sigue presentando algún enigma? Bueno, es una cosa muy interesante, porque por ejemplo, yo tendría más o menos 10 años y abro una revista que había en mi casa, que seguramente era Sur, y yo leo, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Y yo dije, ¿qué es esto? Lo leí hasta el final sin entender absolutamente nada. Lo interesante es que ese cuento me siguió atrapando toda mi vida. La fundación fue a raíz de que yo quería ver el jardín donde él había escrito ese cuento, y desde lo que es ahora la fundación se ve la casa de al lado donde él lo escribió. Y si saliera una ley por la cual todos los países tienen que destruir toda la obra de sus escritores y salvar un cuento, yo salvo ese. Y lo interesante, lo fascinante, es que muchos años después, para el Salón del Libro, era 2 años, no me acuerdo bien exactamente, cuando la Argentina era país invitado en el Salón del Libro, entonces me dicen, me dan una serie de entrevistas que había hecho Victoria Ocampo a Borges de una manera muy interesante. Eran descripciones de fotos que ella le hacía y él decía lo que había sucedido allí. Sí, me acuerdo de ese libro. Es un libro realmente muy interesante. Entonces me lo dieron para que hiciera el prólogo. Y yo sigo leyendo, bueno, atentamente a ver qué decía, y de pronto llego, Victoria le dice, acá hay una casa con el jardín a la izquierda, la escalera a la derecha. Y Borges contesta, si es esa casa, es la casa de la calle Anchorena, donde yo en una semana escribí Las ruinas circulares. Durante esa semana yo trabajaba, salía con mis amigos, iba al cine, pero lo único que quería era volver a esa casa, porque nunca, y esto lo dice, es maravilloso, nunca, ni antes ni después, pude escribir un cuento con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Esa intensidad es lo que sintió una chica de 10 años que no entendió nada
y que quedó atrapada por ese cuento hasta el día de hoy y sería el único que salvaría. Esa es la mejor refutación posible de que hay que esperar hasta cierta edad para leer y para entender a Borges. No es entender, es sentir. Claro, claro. Yo lo sentí como una música, como algo maravilloso, misterioso. Yo no entendí una palabra, a los 10 años es imposible entender ese cuento. Bueno, después de todo, por ahí no leemos para entender. Exactamente, yo leo todo lo hago por placer. Yo soy hedonista. Fue una lección de Borges esa también, el lector hedónico. El lector hedónico. Sí, teníamos tantas cosas en común. Bueno, muchas gracias, María. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que lo hayas pasado bien. Magnífico. Y esperamos tu libro. Ah, sí, sí. Bueno, y ahora he organizado, como antes había hecho con los haikus, un concurso para estudiantes secundarios, el concurso de cuentos, el premio de cuentos Jorge Luis Borges para estudiantes secundarios. Y estamos en contacto con el Ministerio de Cultura, ¿no? Ya que mencionaste los haikus, te hago una educación, pregunta más. perdón. ¿Era un tema de conversación el del haiku entre ustedes? Y bueno, sí, a él le gustaba, bueno, él adoraba la cultura japonesa, ¿no? Bueno, es una cultura antiquísima. Yo no lo catequicé, sí, ya antes de mi presencia él ya la admiraba, pero dicen que yo lo catequicé. Y bueno, es una antigua, y cuando quedó ya fascinado para siempre, ¿no? Decía que era el único país civilizado que existía. Mi impresión es que además inventó un género poético, que es el haiku borgiano. Es un haiku completamente idiosincrásico y personal, que que digamos, paga tributo a la forma original, pero a su vez, dado que el haiku pide ser recreado. Sí, no, salieron muy lindos, muy lindos. Bueno, ahora sí, gracias de nuevo. A ustedes.